Estimados estudiantes, me place saludarlos. Vamos a dar inicio al curso de materiales de fabricación. Eh, Esta temática que es muy importante para el inicio de su carrera profesional. No olvidemos que si vamos a realizar algún tipo de procesamiento dentro de las industrias, pues lo primero que tenemos que mirar son qué es lo que vamos a procesar. Bien, vamos a hablar de primero algunas definiciones. Y tenemos claro que vamos a tener tres tipos o digamos que tres tipos que no estamos mencionando aquí, pero que vamos a tener que mencionar durante todo el curso. Entonces, lo primero, el material. El material es todo aquello que pertenece o está relativamente ligado a la materia, que es la materia, todo aquello que yo puedo palpar. ¿Listo? Y pues los materiales es todo aquello que yo necesito para poder realizar algún tipo de obra en determinado momento, o lo que se necesita en una obra, o lo que se necesita en una industria para poder ser procesado. Bien, materia. Y pues en sí la materia que termina siendo es la realidad espacial o perceptible de los sentidos que hacen hechas las cosas que nos rodean o que con la energía constituye un mundo físico. ¿Eso qué quiere decir? Que es todo lo que yo me encuentro o lo que yo tengo alrededor mío y que me va a permitir de alguna u otra forma poder procesar. Esta materia tiene diferentes características que ya las vamos a ver. Ahora, cuando hablamos de obra, ¿cierto? Aquí me hace falta mencionar algo que se llaman los insumos. Y estos insumos, pues no son otra cosa que la parte que le hace falta al material para poder ser transformado y que yo tenga algún servicio, algún material, no material ni servicio, algún producto que pueda tener o que me pueda servir para un servicio o que me pueda servir para realizar algún otro procesamiento adicional. Cuando yo hablo de obra, pues no es otra cosa que lo que al final voy a tener como producido, como resultado. Entonces, si estoy transformando materiales como por ejemplo el plástico, como por ejemplo el metal, como por ejemplo el vidrio, pues al final esto que yo llamo obra es el resultado. Entonces voy a tener una botella, voy a tener un bloque, voy a tener una varilla, voy a tener una viga, ¿cierto? Entonces es todo esto que yo al final voy a obtener con el resultado de la manipulación de los materiales. Asimismo, todos los materiales, y vamos a tener en cuenta, vamos a coger como ejemplo que todos los materiales que están empleados en la construcción de obras civiles, ya sean edificios, puertos, puentes, presas, caminos, canales, deben poseer unas características muy especiales, pues porque no voy a escoger un material al azar para poder realizar dichos productos. Entonces, lo primero es que debe soportar los esfuerzos a los que vayan a estar sometidos. ¿Esto para qué? Nos va a permitir entonces evidenciar que va a tener una larga vida este producto que hemos desarrollado y entonces debe también tener algunas características muy especiales como pueden ser la estabilidad volumétrica, la rigidez y la resistencia. También debe ser capaz todos estos materiales de soportar todo aquello medioambiental, ¿sí? Y ustedes saben que si dejamos algún tipo de producto a los rayos del sol, pues este va a sufrir de decoloramiento, si va a estar expuesto a la lluvia, pues muy seguramente va a tener algún tipo de corrosión. Entonces, esto es lo importante cuando ya vayamos a tener la capacidad, cuando vayamos a tener como las características especiales para poder escoger un tipo de material. Entonces, en esta otra definición vamos a tener la durabilidad. Pero no solamente vamos a tener que tener o deber especificar que debe tener una resistencia, una rigidez y una durabilidad. ¿Sí? ¿De qué me sirve tener un material si es estéticamente feo? Entonces, también necesito ver que estos materiales cuando sean transformados, pues básicamente sean capaces de armonizar con su entorno. Y esto se llama estética. Y un último digamos que definición que vamos a tomar aquí es que todos estos materiales, y sea cual sea el metal, el vidrio, la piedra, pues que sean capaces de soportar y de respetar el medio ambiente y esto lo llamamos sustentabilidad. Ahora, ¿qué es la sustentabilidad? Es todo lo que yo que puedo, digamos que, extraer del medio ambiente, ¿cierto? Realizar una transformación y volverlo a traer a este medio ambiente.
Bien, cuando nosotros tenemos un material específico, se hace el que sea que hemos llamado, así sea desde el principio de nuestra existencia como fue la piedra, pues para poder realizar la transformación se tuvo que utilizar tres cosas muy importantes, que fue la ciencia, la tecnología y la ingeniería. Eso no quiere decir que la ciencia de nuestros antepasados pues no haya servido o que no se haya tenido el conocimiento para poder elaborar ciencia desde el primer momento. Básicamente estamos hablando que la ciencia nace con el hombre mismo, ¿listo? Y con la primera creación de este hombre. Cuando hizo lo posible para realizar la transformación, estaba empleando la ciencia, ¿listo? Entonces, si hablamos de ciencia de los materiales, pues voy a investigar cuál es la relación entre la estructura y las propiedades de los materiales. ¿Eso qué quiere decir? Que la estructura es la forma como yo veo que se encuentra en el medio ambiente o cómo se encuentra este material para poder ser transformado y las propiedades que éste va a tener. Una cualidad que tenía, por ejemplo, la piedra era que en algunas oportunidades la encontrábamos con su máxima dureza y en otras la veíamos completamente maleable para poder desarrollar distintos tipos de material, de producto final. Ahora, si hablamos de la ingeniería de los materiales, pues básicamente es la forma como yo estoy investigando esas propiedades de esa estructura, ¿listo? ¿Cómo hago para poder transformarla? ¿Cómo hago para poder de alguna forma unirlos entre los dos y que se me transformen en un solo producto? Y al final, la tecnología de los materiales, pues no es otra cosa que utilizar aquellas técnicas, no importa la forma como yo los vaya a transformar, para poder empezar a hacer productos nuevos y cómo basado en la caracterización de estos materiales, pues me permite entonces seleccionar el mejor y el óptimo para poder desarrollar en dado caso el producto que yo requiero y que yo necesito. Hablábamos entonces anteriormente que esta materia puede estar dada en el medio ambiente o en la naturaleza de la siguiente forma: líquido, sólido y gaseoso. Nosotros conocemos básicamente todos estos tres estados de la materia con distintos materiales. El líquido, pues el principal material que tenemos líquido es el agua. Y de aquí en adelante se desprenden muchos más, ¿cierto? El sólido y al igual que el agua la podemos encontrar en la naturaleza de distintas formas. Piedras, arcillas, arenas, ¿listo? Hasta el mismo vidrio que hemos encontrado. Dentro del sólido también tenemos otros tipos de materiales como son los que podemos encontrar en las piedras preciosas que las extraemos para poder realizar transformaciones y para poder elaborar productos finales. Y el gas, que también es un estado de la materia y que también requerimos de muchos de ellos para poder realizar algún tipo de transformación. Entonces el gas básicamente es lo que nosotros podemos observar con el etano, con el metano, que nos produce energía calorífica para poder realizar transformaciones. El paso de un estado al otro, pues lo vemos acá reflejado básicamente en esta gráfica y podemos observar que tanto de ida como de vuelta tenemos diferentes momentos de estado de la materia. Entonces, si pasamos de líquido a sólido, vamos a ver una solidificación. Si pasamos de sólido a gas, vamos a tener una sublimación, que es el más complejo de poder obtener. Y si pasamos de líquido a gas, es el que nosotros casi que conocemos desde nuestros primeros momentos de vida, que es la vaporización o la ebullición. Y de vuelta, pues vamos a tener entonces que de gas a líquido tenemos la condensación, de gas a sólido la cristalización o sublimación inversa, también es bastante complejo poderla obtener, y de sólido a líquido, entonces cuando hablamos de una fusión o derretimiento. Todo esto pues vamos a poder encontrar ejemplos en la naturaleza a los cuales pues digamos que a partir de este momento del curso ustedes ya tienen que empezar a realizar su investigación adicional. No se les olvide que aquí estamos participando, tenemos unas horas muy específicas de guía, tutoría, pero ustedes tienen otro porcentaje más grande para poder realizar investigación y para poder llevar a cabo y completar estas temáticas de las que estamos abordando. No podemos seguir sin hablar de la historia de los materiales. Y basado en lo que se pudo investigar, vemos que está
desde los 2500, de los 2.500.000 a los 3.000 años antes de Cristo, que empezamos a ver cómo la piedra se hizo importante para desarrollar cualquier tipo de material, listo, para poder transformar cualquier tipo de material. Entonces, lo primero que se hizo fue que este hombre pudo elaborar fuego con las piedras. Entonces utilizó como herramientas la piedra para poder crear estas chispas y se dio cuenta que con las hojas secas o con la paja seca podía elaborar el fuego. ¿Listo? Y a partir de ahí, entonces empezó a darse cuenta que podía cocinar sus alimentos, que podía hacer transformaciones de diferente índole, y entonces ya empezaron a mirar otros tipos de materiales, como eran los naturales, todos aquellos materiales naturales que se encontraban. Se dieron cuenta que cuando pudieron realizar la transformación de la piedra para convertirla en armas y en elementos cortopulsantes, pudieron elaborar entonces el vestido utilizando los cueros de estos animales que cazaban. Pudieron transformar otros tipos de rocas. Nosotros lo hemos evidenciado en el arte rupestre que hemos encontrado desde mucho tiempo en la antigüedad. Pudieron transformar la madera, es decir, pudieron eh, de realizar tala de árboles y con esta madera poder elaborar muy seguramente o complementar sus armas, que es lo que hemos visto. ¿Listo? Y en sí, pues básicamente lo que hicieron fue realizar transformaciones para poder tener una comodidad que para esa época era muy importante, porque no se les olvide que el hombre, al igual que los animales prehistóricos, pues tenían el principal miedo y era ser cazados. Entonces se elaboraron tipos de comodidades como armas, vivienda, también para poder realizar sus alimentos y de esta forma entonces iniciar un proceso de transformación de materiales, en este caso de la piedra. Luego pasamos a la edad de los materiales que se encuentra desde el año 9500 a.C. al 1700 a.C. Aquí el hombre ya había creado el fuego, pero se dio cuenta que al someterlo a fuego, estos materiales, estos metales, se derretían, básicamente, y que cuando volvían a solidificarse podían tener algunas propiedades adicionales a las que ya encontraban. ¿Cómo encontraban estos materiales? No se les olvide que estábamos hablando que este hombre, al tener la posibilidad de transformar la misma piedra, utilizando la piedra, es decir, empezaban a buscar la forma de cómo poder de las piedras que habían encontrado transformadas, buscar las más adecuadas para sus herramientas o para sus eh, armas. Se dieron cuenta que habían otras piedras que tenían algunos componentes adicionales y que al momento de ser derretidos pues se convertían en un metal. Entonces así podemos observar que nace, o no es que nazca, sino sencillamente encontramos o fueron descubiertos materiales tales como el hierro, el cobre, el bronce, listo, y que al ser transformados, pues básicamente tenían nuevas armas para poder realizar caza. Asimismo, para cómo poder realizar transformación de los alimentos que encontraban. Listo, entonces todo esto de los materiales, de los metales, durante esta época fue extremadamente importante porque se dieron cuenta que ya no tenían que realizar un esfuerzo más grande. El único esfuerzo que tenían que hacer era la extracción de los materiales metálicos de las piedras, pero ya no tenían que hacer un esfuerzo más grande para poder realizar transformaciones eh, importantes para que pudieran darles un beneficio adicional. Ya desde el año 1700 a 1950 a.C., pues vemos que encontramos ya la edad del acero. Pero ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Pero uno podría decir, no, pero es que el hombre encontró el hierro mucho antes, en la edad de los metales. Lo que sucede es que cuando hablamos, no se les olvide que ya habíamos abordado una parte que era la ciencia, ¿cierto? La ciencia, y automáticamente saltaba a lo que habíamos hablado anteriormente, que era la ingeniería de los materiales. Cuando el hombre se dio cuenta que yo podía utilizar ese hierro que encontraba de distintas formas y que lo podía combinar para poder elaborar metales un poco más fuertes, pues sencillamente el hombre desde 1700 a 1950 se dio cuenta que al adicionarle carbón a este hierro encontraba un metal
que básicamente le soportaba corrosión, que le soportaba y que iba a ser más duradero y que incluso iba a ser más fuerte que el acero. Entonces con esto ya empezamos a ver cómo el hombre empezó a transformar estos nuevos materiales utilizando la física y la química. ¿Listo? Bueno, tal vez aquí les voy a rectificar las fechas. Es del año 1700 a 1900 después de Cristo. ¿Listo? O sea, casi que estamos hablando de nuestra era. Entonces, esta revolución del acero permitió que elaboráramos máquinas, permitió que se hiciera la transformación, llegáramos a la primera revolución industrial, donde estábamos utilizando técnicas completamente manuales a pasar a realizar básicamente eh, nuevas herramientas, maquinaria especializada para poder realizar transformación de ellas. ¿Listo? ¿Qué surgió con esta desde acero? Pues básicamente una tecnificación de todas las industrias. Con el simple hecho que yo tenía una máquina ya para poder transformar, para poder transportar tanto los materiales nuevos como para poder llevar todo lo que yo producía a nuevos horizontes, pues esto empezó a crear diferentes tipos de comercialización entre distintos sectores para poder realizar entonces combinación y empezar a crear lo que se llama ahora globalización. A partir de 1930 al año 2000, vemos que se inició con la edad del silicio y los plásticos. Esto de los plásticos es muy importante porque estamos hablando de todos los polímeros. ¿Listo? Es lo que estamos viendo en la actualidad, que es lo que nos está quedando. Básicamente, y tenemos un problema porque no está cumpliendo con uno de los preceptos que ya hemos hablado anteriormente, y era que debería ser sustentable. Vamos a hablar de esta parte un poquito, no nos vamos a centrar en decir o a saltar en cada una de las edades sin tener que hablar básicamente de qué es lo que está sucediendo desde 1930 al año 2000. Con el nacimiento del plástico, el surgimiento del plástico, que ya sabemos que son los polímeros, se creó y no estamos siendo coherentes con un percepto o una percepción de lo que vamos a hablar de la sustentabilidad. Anterior a esta edad del plástico, veíamos que todos los estábamos extrayendo de la naturaleza, ¿cierto? Los metales, la piedra, la madera, los animales nos permitían tener algún tipo de material para poderlo transformar. Ahora, ¿qué es lo que está sucediendo? Con este plástico lo estamos extrayendo, ¿cierto? O sea, todo lo que necesitamos para poder producir lo estamos extrayendo de la naturaleza. Sin embargo, no es fácil la disposición final de estos plásticos porque se tarda muchísimo tiempo en ser degradado. Entonces no nos está permitiendo tener una sustentabilidad clara. Es decir, estos materiales no los estamos pudiendo llevar o devolver a la naturaleza de forma adecuada. Entonces, edad de silicio y edad de plástico. Entonces aquí creamos una ciencia de materiales un poco más sofisticada, ya podemos realizar combinaciones químicas y físicas para crear entonces elementos más duraderos, más elásticos, más tenaces, ¿cierto? Pero se nos crea un problema de sustentabilidad. Todo esto de los plásticos, pues básicamente lo vemos que se está utilizando en superconductores, en electrónica, en informática, todo lo que utilizamos nosotros tiene plástico. Entonces se está creando un problema medioambiental bastante complejo. Y a partir de 1990, o desde 1990, tenemos otra parte que se llama, otra edad que se llama la edad molecular. Es lo que está trabajando el hombre, está tratando de mirar cómo puede desarrollarlo. Estamos hablando entonces de biomateriales, ¿cierto? Biomateriales son todos aquellos que yo puedo transformar y que tienen algún tipo de particularidad ambiental o de biológico que yo pueda entonces con el tiempo ver que este material se degrada o que sencillamente lo puedo transformar en algo diferente. También la nanotecnología, esta nanotecnología es importante dado que son tecnologías a nivel micro, es decir, que yo pueda soportar algún tipo de producto que basado en su tamaño pues me permita tener elementos mucho más cómodos y que los pueda manejar de una forma diferente. ¿Dónde lo vemos esto? Ustedes se dan cuenta, la nanotecnología ahora está diseñada para todo lo que tiene que ver con los microcontroladores, es decir, lo que yo utilizo en mi casa en el celular, en mi televisor, en un MP4,
está basado en nanotecnología, microcontroladores muy pequeños. También vamos a tener en edad molecular todo lo que tiene que ver con materiales autorreparables, ¿cierto? Estos materiales que con el paso del tiempo puedan nuevamente ser eh, tomados a ser transformados y que podamos elaborar un nuevo producto con ellos. Los materiales se encuentran clasificados básicamente. Entonces tenemos tres tipos de clasificación. ¿Listo? Que son los más importantes. Primero son los naturales y ya hemos venido abordando un poco sobre estos materiales que son los que encontramos en la naturaleza, ¿no? Son los básicos de fabricar productos, como lo dice acá mismo esta diapositiva. Tenemos un problema bastante complejo con estos materiales naturales y es que son limitados. O sea, yo no puedo coger una piedra, utilizarla y esperar que la misma tierra me genere una nueva piedra. No, cada vez que yo utilizo un material natural, debo saber que estoy utilizando algo que ya no voy a poder volver a tomar. Esto pues digamos que no es la ley para todos los materiales, ¿listo? Porque si sabemos, y como ya es claro, como ya es de saber de ustedes, pues los materiales como por ejemplo la madera, yo tengo que esperar un tiempo pues para que un árbol crezca y pueda utilizarlo para madera. Entonces, si yo como consumidor no devuelvo a la naturaleza todo ello que sí puedo volver a renovar, ¿no? En este caso sería la materia, pues sencillamente va a suceder que va a desaparecer. Entonces también los materiales naturales tenemos aquellos que son limitados y aquellos que son renovables y que deberíamos aprovechar para poder ser transformados. Algo muy importante dentro de estos materiales naturales que tenemos que tener claridad es que estos son completamente reciclados. Se pueden reciclar o podemos devolverlos para poder mirar y preservar el medio ambiente. ¿Listo? Entonces, básicamente necesitamos tener conciencia que si voy a utilizar materiales naturales, estos deben ser reciclados y que también debo hacer todo lo posible para que sean sustentables. Es decir, devolverle a la naturaleza todo aquello que yo cogí de estos materiales. Saltamos ahora a los materiales artificiales. Estos materiales artificiales, pues, sencillamente se obtienen a partir de otros materiales que se encuentran en la naturaleza, ¿sí? Sin embargo, aquí voy a utilizar algún tipo de químico, algún tipo de transformación especial que va a hacer que este material no sea de fácil disposición final, es decir, que no sea fácil de poder reciclar. ¿Cuáles? Por ejemplo, yo encuentro en los naturales encuentro una piedra, pero en los materiales artificiales puedo encontrar otro tipo de piedra que es elaborado por el hombre, en el que utilizo, por ejemplo, arcilla y cal para poder elaborar lo que ahora decimos o lo que ahora llamamos hormigón. Entonces, estos, a pesar de que no los puedo volver a la naturaleza en forma natural, sí los puedo reciclar y los puedo transformar para ser nuevamente utilizados con otra finalidad diferente. Por último tenemos los materiales sintéticos y estos materiales sintéticos son los que no se encuentran en la naturaleza, sino sencillamente son todos los que el hombre ha desarrollado a partir de materiales artificiales. ¿Listo? No se les olvide que estos materiales sintéticos son los que tenemos o con los que vamos a tener mucho problema para poder devolverlos a la naturaleza, es decir, para poderlos reciclarlo y que al final tenga una exposición final importante. El clásico ejemplo de este material termina siendo el material, el plástico. Entonces, a pesar de ser un material extremadamente maleable, extremadamente importante para poder hacer cualquier producto, también es un material bastante complejo para poderlo llevar a degradación. ¿Cómo se clasifican ahora los materiales? Los materiales se clasifican como metales, los cerámicos, los polímeros y los compuestos. Entonces, metales ya lo hemos visto, ¿no? Ya acabamos de pasar por esta edad de los metales, donde lo más importante que veíamos ahí era esa transformación y que el principal desarrollo que obtuvo fue la transformación del hierro utilizando el carbono para poder hacer aceros eh, importantes para el desarrollo tecnológico de cualquier sitio en su momento. Tenemos los cerámicos,
dentro de los cerámicos pues vamos a tener una partición entre los cristalinos y no los cristalinos. Los cristalinos pues son todos aquellos que vamos a utilizar nosotros, ¿cierto? Para poder hacer transformaciones de otros materiales. Entonces, tenemos aquí las porcelanas, los refractarios y las rocas. Pero tenemos otros no cristalinos como el vidrio, ¿listo? O el cemento hidratado. Este último que acabamos de abordar, el vidrio, se hace muy importante en la vida del ser humano porque tiene múltiples utilidades, múltiples utilizaciones. Entre ellas, pues básicamente es para dar comodidad y para brindar de alguna u otra forma bienestar a quien lo utilice. Los polímeros. Dentro de los polímeros vamos a encontrar los naturales. De aquí van a estar pues básicamente todo aquello que tiene que ver con la madera, las fibras naturales que encontramos en los animales o en algunas plantas o árboles y básicamente nuestro principal hacedor de energía que es el petróleo. Y los sintéticos que son los plásticos, los asfaltos, las resinas y el neopreno. Todos ellos, la gran mayoría los podemos sacar del petróleo. Tenemos otros materiales en esta clasificación que son los compuestos, que son aquellos que encuentran reforzados con partículas, ya sean partículas naturales o partículas artificiales. Entonces aquí vamos a tener lo que yo les hablaba con anterioridad, y es el hormigón y el concreto asfáltico como ejemplo, o algunos que son ya reforzados, que van a utilizar materiales elaborados por el hombre con características manipuladas dentro de sus estructuras moleculares para que sean mucho más resistentes y mucho más duraderos. Por último tendríamos entonces en compuestos los laminados, y estos laminados pues no es otra cosa que los enchapados. ¿Cómo así enchapados? Pues básicamente es material natural que yo he tomado de la naturaleza, la he reciclado, ¿cierto? Y he formado nuevos, pero para que sean duraderos les debo aplicar algún tipo de material. En este caso podría ser cerámico para que se me convierta en un enchapado. Aquí vemos algunos ejemplos de cómo estos metales son transformados. Aquí podemos ver básicamente qué son los perfiles, todos los hemos visto, las barras, más comúnmente llamadas como varillas, los tubos, que básicamente también es casi que no imperceptible el hecho de que podamos ignorar su utilización. Las chapas, sabemos que, y por la figura que acabamos de ver, pues nos va a brindar protección, ¿cierto? Los cerámicos, ¿qué hacemos con los cerámicos? Básicamente, entonces tenemos aquí diferentes tipos de ladrillos, los hormigones, que son importantes para la construcción de implementos habitacionales. Y cuando utilizamos estos cerámicos, pues también vamos a buscar cómo podemos revestir estos mismos materiales para poder tener un acabado más. Era lo que hablábamos con anterioridad, ¿no? Que no era solamente tener el material, sino buscar la forma de poder estéticamente mostrar estos materiales y poderlos ver de diferentes formas. Los polímeros. Entonces aquí podemos ver las maderas, pero alguno me podrá decir, bueno, pero ¿por qué acá sí están dentro de los polímeros las maderas, que son todos aquellos elementos que transformamos y que son difíciles de degradar? ¿Por qué se encuentra la madera? Bueno, lo que sucede es que la madera como elemento natural al ser transformada, pues básicamente tenemos entonces que yo la transformo, vuelvo y la reutilizo, pero para poderla reutilizar requiero de algún implemento adicional creado por el hombre, como por ejemplo todos los pegantes o todos aquellos aditivos que me van a permitir elaborar piezas, en este caso de aglomerados. Pues por eso se me convierte en un polímero. Aquí también podemos ver los tubos, y estos tubos pues facilitan la vida del hombre. Eliminaron todos los tubos que estaban diseñados como anteriormente lo veíamos en los metales, porque presentaban corrosión. Ahora lo que vemos son tubos plásticos que, dependiendo de la durabilidad de su dureza, pues vamos a tener las características especiales de transformación. Y todos aquellos perfiles que ya con anterioridad también veíamos en los metales como perfiles, ahora los vemos en los plásticos, que presentan mayor utilidad y mayor eh, digamos que bienestar para poder desarrollarlos. Bien. Los compuestos. Entonces, básicamente los compuestos
es la comparación, es la imitación de los dos anteriores. Entonces aquí vemos que podemos elaborar vigas, lo que estábamos hablando anteriormente, como perfiles, también podemos elaborar perfiles en hormigón. ¿Listo? Podemos elaborar también la madera laminada o contrachapada, que nosotros la conocemos como triplex. Es normal ver un mueble en nuestros días que tenga triplex o tenga algún tipo de aglomerado. Y asimismo, pues vamos a ver que utilizamos o se van a utilizar para muchísimos más desarrollos de lo que estamos haciendo en la naturaleza. Básicamente el concreto asfáltico es uno de ellos, el hormigón y el PRFB, que sencillamente lo que me indica es que son plásticos de alto rendimiento y durabilidad. Bien, esta diapositiva habla sobre la cronología de los materiales. Yo les voy a dejar este material acá en su curso para que puedan venir a verlo, cómo a partir desde el año 10.000 antes de Cristo hasta la actualidad, pues hemos mirado cómo ha sido la importancia de esos materiales en cada una de las épocas. ¿Listo? Algo muy importante para tener en cuenta y es el costo de los materiales. Generalmente, cada vez que pasamos de una edad a otra, vemos reflejado que existe una correspondencia con los costos. Ya no es fácil poderlo, digamos que extraer y poderlo obtener. Si yo voy a un determinado sitio para poder extraer piedra, ¿cierto? Pues digamos que los costos no son tan altos como el simple hecho de poder realizar transformaciones moleculares a los materiales para poder crear nuevos materiales. Entonces, los costos a medida que vayamos realizando avance en cuanto a materiales se van a incrementar y de una forma considerable a partir del momento en que estos materiales tengan desarrollo tecnológico e ingeniería. Acá vemos otra gráfica también, cómo la producción de energía y los costos de estos materiales, pues digamos que se ha incrementado hasta nuestros tiempos. Esta se encuentra, digamos que en esta gráfica, discriminado por cada uno de los materiales a utilizar. ¿Listo? Y cómo estos costos, pues, hacen cambio en el material. Bien, el perfil ambiental. Cada vez que yo utilizo un material específico, tengo que ver que debo tener un consumo relativo de energía y unas emisiones de CO2. ¿Eso qué quiere decir? ¿Cuál es la cantidad de energía que yo necesito para poder ser transformado, para poder transformar? Entonces, aquí sencillamente lo que estamos hablando es que para poder el material que yo voy a utilizar un 30% de energía en extracción y fabricación, es decir, debo utilizar energía calorífica, energía eh, térmica, energía, como ustedes la quieran llamar, para poder hacer esta transformación. Esa transformación yo la hago como ejemplo cuando yo voy y utilizo, por ejemplo, tengo alimentos que voy a procesar, ¿cierto? Que requieren de una preparación adicional o una especificación adicional para poderlos cocinar, que estaríamos hablando de la fabricación, pero para que puedan ser transformados y para que yo los pueda comer, pues necesitan de energía. Esta energía termina siendo, pues, el gas que yo voy a utilizar en una estufa, eh, las pérdidas de energía que voy a sufrir cuando coloco o utilizo un implemento para poderlo transformar como una olla, y que al final sencillamente cuando yo estoy quemando este gas, cuando yo estoy cocinando, pues la quema de este combustible va a realizar una emisión de dióxido de carbono, que sería el resultado de la quema de este gas, ¿cierto? Asimismo, todo este perfil medioambiental, desde el momento mismo de la extracción hasta el vertido significa que es cuando yo le voy a dar, le voy a dar disposición final a este material, pues va a tener un consumo de energía y unas emisiones de dióxido de carbono importantes. Entonces, si ustedes se dan cuenta en la gráfica, vemos que para el transporte, pues va a utilizar un 1% de energía y de emisión de dióxido de carbono, ¿cierto? En su construcción, pues va a utilizar un 2%. En el uso y mantenimiento, que es
digamos que es independiente. Si yo voy a utilizar un material para un tipo de transformación, pues voy a requerir un consumo de energía y una emisión de CO2 del 65%. Es decir, donde yo consumo más energía y donde emito más emisiones de dióxido de carbono en su uso y en el mantenimiento. ¿Listo? Y al final, cuando yo ya sencillamente este derribo significa que ya no lo estoy utilizando, ya lo voy a desechar, voy a utilizar un 1.5% de esta energía, de consumo de energía relativo y de CO2, y en su disposición final el 5%. Como ustedes se pueden dar cuenta, este 5, no 5%, perdón, 0.5%. Como se pueden dar cuenta, el consumo relativo de energía y de emisión de CO2, pues básicamente es muy poco, porque aquí sencillamente lo que yo hago es coger, como cuando hago con una hoja de papel, ¿cierto? No sé qué pasó en su transformación para que me llegue como hoja de papel, pero sencillamente cuando yo ya no la necesito, la desecho sencillamente. O la doblo o la arrugo y la boto a la caneca. Entonces el consumo de energía y de emisión de CO2 para poder eliminar esta hoja de papel, pues sencillamente va a ser nulo. Aquí vemos otro perfil, el perfil ambiental de algunos materiales. ¿Listo? Importante que ustedes pasen a mirarlo. Es importante, es casi la gran mayoría es de todo aquello que vamos a utilizar, que necesitamos utilizar en nuestra vida diaria. Es importante que entonces con el material compartido lo puedan ejemplificar. Acá hay uno que yo les acabo de colocar que es el perfil ambiental del acero. ¿Listo? Donde vamos a mirar la cantidad de energía, ¿cierto? Que vamos a tener que utilizar. En este caso, por kilogramo de producto vamos a utilizar 19 milijulios. ¿Listo? No se les olvide que la energía se mide en julios por física mecánica. Y con ellos podemos entonces utilizar unas materias primas para su transformación. ¿Se acuerdan que estábamos hablando en el anterior diapositiva de cómo yo lo iba a procesar? Entonces, aquí sencillamente el acero lo tengo que utilizar o lo voy a transformar. Necesito el hierro, ¿cierto? 1500 kilogramos por tiempo de producto, por tipo de producto, perdón. Vamos a utilizar la piedra caliza para algún tipo de transformación y el carbón, que es el más importante en este caso, para poder producir el acero. ¿Cuáles son esas emisiones que vamos a tener entonces cuando estamos transformando? La escoria. Esta escoria es cuando yo realizo la utilización del hierro con el carbón y la piedra caliza para hacer el acero. Y no sé si ustedes se han dado cuenta, en algún momento han visto que en la parte superior del material derretido se empieza a crear como una nata. A esto es a lo que se le llama escoria, que al final no es utilizado. Es la parte más blanda, la parte más, digamos que, utilizable de mi último producto. También tenemos la escoria granulada, que está generada también al momento del enfriamiento. Y para todo esto que yo voy a realizar transformación, pues uno de los principales materiales que voy a utilizar es el agua residual para enfriamiento, tanto ya sea del mismo material o de las maquinarias que estoy utilizando para poder transformarlo. Como yo lo estoy calentando, ¿cierto? Yo estoy realizando un calentamiento de estos materiales, pues muy seguramente voy a tener que utilizar algún tipo de, de, de horno en el cual vamos a ver que tenemos emisiones. Estas emisiones pues generalmente son dióxido de carbono, óxido de azufre y óxidos de nitrógeno, que al ser puestos en un desglose mucho más amplio, pues vamos a tener otros tipos de gases. No se les olvide que aquí estamos hablando de gases, de estas emisiones, donde vamos a encontrar dióxido de carbono, óxido de nitrógeno, óxido de sulfúrico, metano, componentes orgánicos volátiles, el mismo polvo generado por la transformación y de pronto en algún momento algún tipo de metales pesados como puede ser el níquel, el vanadio, listo, el arsénico, que son importantes que no, que digamos que la transformación y la utilización terminan siendo un poco más complejas.
Si estamos hablando ahora de un perfil ambiental del hormigón, que es un producto más nuevo, aquí vemos la comparación entre el hierro, que era un producto natural extraído desde mucho tiempo atrás, a uno más nuevo como podría ser el hormigón. Entonces vemos que en energía pues vamos a tener que utilizar alguna fuente como puede ser el fuel o la gasolina que se extraía del petróleo, y también la electricidad. ¿Listo? Entonces, aquí la energía viene de distintas fuentes para poder ser transformado. ¿Qué necesitamos para poder hacer hormigón? Básicamente necesitamos la caliza, que es en una gran proporción, y otros productos minerales que están basados en cal, muy seguramente aditivos como el granito para su resistencia, etcétera. Y para su transformación nuevamente el agua, pero en una menor proporción. Si ustedes se dan cuenta, para poder transformar el hierro en acero necesitábamos una cantidad exagerada de, de agua ahora para poder hacer el hormigón, ya no es tan importante. Digamos que no sea tan importante, no es tan amplia la cantidad de agua que vamos a tener que utilizar. ¿Listo? Sencillamente al final, estas emisiones, pues vamos a tener entonces eh, vamos a tener entonces el dióxido de carbono, el óxido de nitrógeno, ¿cierto? Que lo tenemos aquí básicamente eh, por las emisiones o por la quema de este combustible. El óxido sulfúrico, este óxido sulfúrico es importante porque no se les olvide que es un ácido y está generado por diferentes productos minerales que hayamos tenido para realizar el procesamiento del hormigón. También el metano tenemos componentes orgánicos volátiles, el polvo, y asimismo como en el hierro, casi que en la transformación de cualquier tipo de material vamos a tener metales pesados. ¿Listo? Algo muy importante, y es que cuando nosotros hablamos de manejo de materiales, ¿cierto? Manejo, transformación y utilización de materiales, tenemos que tener en cuenta algo bastante interesante, y es los fallos en las construcciones, pero los fallos en las construcciones no está dado por los fallos generalizados de los materiales, sino de la mala manipulación, de la mala consecución de la unión de los distintos materiales que yo voy a utilizar. ¿Listo? Entonces, generalmente, ¿en dónde se encuentra la mayor cantidad de fallos en la construcción? Entonces, aquí me está hablando en los proyectos, es decir, cuando yo estoy utilizando diferentes materiales. Seguido en la ejecución, cuando yo estoy fabricando el material, que no le estoy colocando o no estoy utilizando los materiales adecuados, cuando yo no le coloco el hierro, el carbón suficiente al hierro para que este se me vuelva duro, ¿sí? Pero es que a medida que yo estoy buscando dureza en el hierro, también estoy consiguiendo que sea más cristalino, es decir, que sea más frágil. Entonces aquí es donde tenemos que empezar a mirar cómo vamos a utilizar estos materiales. El 8% en los fallos de construcción es porque, pues básicamente tenemos materiales inadecuados, ya lo habíamos hablado. Y en un mínimo de un 4%, los fallos de construcción se vienen por el uso y mantenimiento. Es decir, voy a hablar del material y si tengo fallos en la construcción es por el desuso, ¿cierto? El mal uso, o porque lo estoy utilizando mucho, o porque no estoy dando el uso adecuado. Una silla es para sentarse, no para, por ejemplo, cargar materiales. Y por el no mantenimiento. Si yo tengo una máquina que está elaborada con eh, sus dispositivos principales son con metales, y si yo no le hago mantenimiento para que estos metales funcionen, pues sencillamente voy a tener un desuso importante y voy a tener fallas en la elaboración de productos nuevos. Entonces, ¿cómo hago para poder reducir estos fallos de los materiales? ¿Se acuerdan que voy a volverme nuevamente? Aquí vemos que me está hablando de materiales inadecuados. ¿Listo? Materiales inadecuados. Y estos materiales inadecuados hacen referencia a la propiedad de los materiales. Entonces, existen, aquí voy a nombrar 5, en esta primera diapositiva voy a nombrar 5 propiedades de los materiales, en las que se encuentran primero las físicas, es decir, cuando yo tengo un material, pues básicamente qué es lo que voy a poder utilizar, qué es lo que voy a poder medir de él.
Entonces dentro de ellos se encuentra la densidad, la permeabilidad. La permeabilidad hace referencia a todo aquello que le va a permitir ser soportable mediante, o mediante no, sino con respecto a los gases, los líquidos, las radiaciones, ¿cierto? Vuelvo y le reitero, por ejemplo, lo que le sucede al plástico cuando yo lo dejo constantemente a los rayos del sol, sufre deterioro, pero no en su composición química, sino en su estética. Es decir, empieza a degradarse su color, todo lo hemos visto. También vemos que los materiales tienen propiedades físicas en cuanto a la parte térmica. Eso quiere decir que se dilata o es un muy buen conductor de tanto de calor como de electricidad. ¿Listo? También podemos ver que estas propiedades físicas se encuentran dentro de las magnéticas, las ópticas y las eléctricas. ¿Bien? También vemos otro tipo de propiedades de los materiales que son las químicas. Entonces, si yo estoy utilizando un material, entonces, ¿hasta qué punto este material empieza por ejemplo, a derretirse si yo le estoy colocando calor? ¿Sí? El punto de fusión. O en que hasta dónde este tipo de material, ya sea un líquido cualquiera que sea, tiene ebullición, presenta ebullición, o si es resistente a la corrosión. La corrosión, no se los olvide que es la combinación del oxígeno con cualquier tipo de hierro y cómo este empieza a degradarse. Y en realidad, básicamente, cómo este material empieza a tener degradación de sus componentes. También vamos a tener otra propiedad que son las mecánicas. Las mecánicas es básicamente por la utilización. Entonces vemos la resistencia, la tenacidad, la resiliencia, es decir, cómo se comporta con otros materiales, la ductilidad, la rigidez, la dureza, el creep y la extensibilidad. Esa extensibilidad hace referencia a cómo yo puedo realizar procesos de estiramiento de estos materiales. Otra propiedad son las tecnológicas, es decir, cómo yo los puedo manejar, cómo los puedo transformar fácilmente, que los pueda doblar, que se puedan soldar fácilmente, que digamos que yo lo pueda trabajar, que si es un alambre, que si es una madera, que yo las pueda transformar, las pueda doblar, las pueda cortar fácilmente. Y ecológicas, pues básicamente es pues que estos materiales no sean tóxicos ni para el ser humano ni para el medio ambiente, que sean fácilmente biodegradables, que se puedan renovar, que sean materiales que yo pueda nuevamente volver a tener del medio de la naturaleza y que las pueda transformar nuevamente y que se puedan reciclar con facilidad. Ya habíamos hablado de las propiedades, estábamos hablando de las propiedades de los materiales en cuanto a físicas y químicas. Ahora vamos a hablar de cada uno de estos que ya hemos escogido anteriormente, como son los metales, los cerámicos y los polímeros. Entonces, puntualmente, los metales pues, van a tener una buena resistencia a la tracción y compresión, ¿sí? Van a conducir adecuadamente tanto el calor y la electricidad, son dúctiles y tenaces, o sea, los podemos manejar fácilmente. Generalmente tienen baja resistencia a la corrosión, ¿sí? Sin embargo, esto merece una clasificación especial y adicional, dado que el hierro pues, es uno de los que más presentan corrosión, pues por eso tengo que realizarles transformaciones. Sufren fatiga. Cuando hablamos de fatiga en los metales, quiere decir que el hecho de tanto manipular un metal, ¿cierto? De realizar algún tipo de doblaje o de extensión, pues puede sufrir roturas. ¿Listo? Esto se le llama fatiga. También que necesitan un elevado punto de fusión es algo importante, es decir, necesitamos aplicarles bastante temperatura para poder derretir. También que son extremadamente densos. ¿Listo? Denso significa que no es fácil poderlos transformar o penetrar o cortar. Esto con el ánimo de poder ser utilizados en distintas partes de la industria. Ahora si estamos hablando de los cerámicos, vamos a ver cómo van a tener algunas propiedades nuevas, diferentes a los metales, pero van a perder unas también diferentes a la de los metales.
Entonces, una de las principales es que va a tener buena resistencia a la compresión y a la baja resistencia, a la tracción y flexión. Eso lo vemos en los metales, ¿cierto? Va a tener también buena resistencia a las altas temperaturas. ¿Pero qué pierde? Va a perder que no va a ser un excelente conductor de electricidad. Entonces, gana resistencia a las temperaturas, pero pierde conductividad en la electricidad. Estos materiales cerámicos son extremadamente frágiles. Se pueden romper o se pueden fracturar muy fácilmente, algo que no le pasaba a los metales. Lo muy importante, algo que ganan, una característica importante que ganan es que no sufren corrosión. Ningún tipo de material cerámico va a sufrir corrosión, mientras que los metales sí van a sufrir corrosión. Entonces es parte importante. Son porosos. ¿Qué significa que sean porosos? Que pueden absorber otro tipo de material, como por ejemplo el agua. Y esto con el ánimo de poderlos hacer más dúctiles. Van a soportar un elevado punto de fusión, es decir, van a soportar un alto nivel, elevado punto de calor. Sin embargo, no van a ser tan fácilmente, digamos que derretidos, para que me lo puedan entender, como los metales. ¿Listo? También son densos y rígidos, así como los metales. Bien, polímeros, aquí en esta clasificación de las propiedades. Aquí vamos a ver sencillamente que estos polímeros pues van a tener unas características adicionales muy importantes, pero van a perder muchísimas más de las cerámicas y los metales, que se hacen bastante importantes. Entonces tenemos, dentro de ellas, la moderada y baja resistencia a la rigidez. ¿Listo? ¿Eso qué quiere decir? Que los puedo fracturar muy fácilmente, los puedo transformar o los puedo romper muy fácilmente, algo que no podía hacer con los metales o con los cerámicos. Pierde aquí bastante, mucho, y es algo, digamos que muy importante, que pierde resistencia a las altas temperaturas. Es decir, si yo le voy a utilizar un producto a altas temperaturas, lo más seguro es que lo vayamos a derretir, ¿cierto? Es decir, ya no va a conducir ni el calor ni va a conducir la electricidad. Por ende, va a ser fácilmente derretible. Es decir, la fusión que va a tener estos polímeros va a ser básicamente inmediata. Una propiedad bastante importante que sí van a tener estos polímeros es que son aislantes. ¿Listo? Son aislantes, una propiedad. Termina siendo algo contrario al anterior, y era que decía que era baja resistencia a las altas temperaturas y a la electricidad. Como son aislantes, entonces me va a permitir poder manejar los dos tipos de materiales anteriores. Buena resistencia química con el medio ambiente. Cuando hablamos de resistencia química estamos hablando de su degradabilidad, o sea, que no son degradables fácilmente. Bien. Otra importante característica o propiedad que va a tener estos polímeros es que son livianos. Al ser livianos significa que van a ser fácilmente transportables, algo que no tenían ni los metales ni los cerámicos. Una característica o una propiedad en contra es su bajo punto de fusión, ¿listo? Y su elevado coeficiente de expansión térmica. Quiere decir que lo podemos transformar muy fácilmente con poca calor para que puedan ser transformados. Y algo también importante es que terminan siendo combustibles, es decir, sirven como elemento inflamable en determinados momentos para poder ser utilizado. Entonces aquí vemos que esta materia se encuentra dividida en niveles de organización. Estos niveles de organización de la materia y niveles de observación. Entonces vemos que tenemos un nivel atómico, ¿cierto? Este nivel atómico es importante porque vamos a mirar la estructura de todos los tipos de material que existen. También tenemos un nivel microestructural, ¿cierto? Cómo se encuentran microcompuestos, son micro definidos todos los materiales, y no se les olvide que todo esto lo podemos ver según la composición de sus moléculas. Vemos entonces que para poder verificar el nivel de cada material, pues vamos a tener que hacerle unos ensayos
de algunas de las propiedades que ya hemos visto con anterioridad, ¿sí? Todos los materiales, así sean a nivel estructural o a nivel de material, van a tener un ensayo para poder evidenciar que los podemos utilizar, ¿cierto? Si elaboramos un puente, pues muy seguramente estos vamos a tener que ponerlos a prueba para poder verificar que el material adecuado que utilizamos fue lo mejor, ¿cierto? Entonces ahí estamos trayendo un comportamiento estructural uniforme de todo lo que hayamos buscado, todo lo que hayamos utilizado. Los niveles de la materia pues se encuentran aquí también divididos según el tipo de material. Por ejemplo, la piedra, aquí podemos ver cómo se encuentra compuesto o cómo se encuentra estructurado la piedra a nivel estructural, material y microestructural, ¿sí? Con algunos ejemplos como por ejemplo el cuarzo. En la antigüedad utilizaban mucho el cuarzo para elaborar los puentes. Aquí vemos cómo puede ser la estructura molecular del hormigón. Entonces nos sirve para elaborar puentes y tiene que, en cuanto a lo material, se encuentra eh, estructurado y definido con ensayos para poder ver su durabilidad y cómo puede ser la estructura microcelular. En este caso, pues aquí se puede observar que no es como el anterior, que es un poco más plano, sino aquí ya se ven las estructuras mucho más definidas de diferentes materiales, ¿cierto? Aquí ya podemos ver otro tipo ya de material que en este caso podría ser el acero. Antes estábamos viendo aquí en el hormigón, estábamos viendo aquí la piedra, ahora aquí estamos viendo el acero y cómo la estructura microcelular pues termina siendo eh, básicamente importante. Lo que vemos negro en la parte microestructural son en las partes que se tiene de carbono, y las blancas serían del hierro. Esto sería su composición. Los niveles de organización de la materia del acero como tal. Aquí vemos el de la madera. Si ustedes se dan cuenta, eh, es completamente diferente al anterior. El estructural es que podemos elaborar cualquier tipo de estructura en madera, por ejemplo. Les hacemos pruebas de resistencia y durabilidad, pero su estructura microestructural o su estructura micro la vemos definida con porosidad porque es natural, porque en algún momento tuvo vida y por ella pues tuvo crecimiento y tuvo desarrollo molecular. ¿Listo? Aquí ya estamos viendo uno más actualizado. Aquí estamos viendo el asfalto, por ejemplo. El asfalto lo traemos directamente del petróleo. Aquí se evidencia que lo estructural es para poder edificar vías y este material es puesto en estudio para verificar su durabilidad. Durabilidad, más no resistencia. Su componente estructural, si lo podemos ver, pues terminan siendo componentes del mismo petróleo, residuos del petróleo, que básicamente se manejan para poder desarrollarlo. Si comparamos lo que vimos anteriormente, pues digamos que vamos a encontrar efectos de velocidad de solidificación, ¿cierto? Esto sería en el acero. Dependiendo de lo anterior, vamos de materiales muy blandos a muy duros. Entonces también dependemos mucho de la velocidad de solidificación que tenga. El efecto del tamaño del grano también es muy importante en la dureza de un acero. Si el tamaño del grano es grande, es decir, de sus moléculas grande, pues su dureza no va a ser tan, 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 tan amplia. Entre más grande sea el grano, la dureza va a ser mucho más como lo que podemos ver acá. Entonces, entre más amplio sea el grano, su dureza va a ser inferior. Aquí vemos el del acero ferrífico, nuevamente del acero, de una cerámica, del aluminio. No se les olvide que estamos hablando de los granos para mirar la resistencia. Este es de un tipo de cemento específico.
Y aquí vemos entonces las propiedades de una microestructura básicamente de los aceros. Cuando se tiene bajo contenido de carbono, ¿listo? Quiere decir que es muy dúctil, es muy suave. Cuando tenemos de medio carbono, empezamos a ver que su tenacidad es mucho más amplia, su resistencia, baja un poco la ductilidad, pero cuando tenemos un acero de alto carbono, vamos a ver que vamos a tener una dureza bastante amplia, bastante interesante. Bueno chicos, por hoy terminamos nuestra sesión. Vamos a continuar en la próxima, pudiendo evidenciar un poco más de estos materiales que van a ser importantes. Este material y otros más van a quedar dentro del curso para que ustedes puedan ir a eh, tomar lectura y poder realizar investigación de ellos. Muchas gracias.